mal, profe, mal. ¿Por qué mal? No, desde el domingo no tengo internet y estoy conectado con los datos. Ay, Dios. Desde el celular. Estoy Ay, Dios. intentando compartir el computador de mesa y no conecta. Ay, Dios. Pero la intención es no perderme la clase, ¿no? Listo. Ok, entonces en aras de la puntualidad, ya le subí el archivo para la actividad de hoy y también en la carpeta de material complementario tienen un archivo que resume la revisión de los conceptos y la historia de los temas que vamos a ver hoy. Como siempre, solicito la colaboración de uno de los presentes para que por favor, mientras estoy presentando, por favor me avisen si tienen alguna pregunta o un comentario. Gracias, Laura. ¿Listo? Bien. Por favor, me informan que están observando. La ranita. La La ranita, listo. presentación, profe. La ranita amazónica. ¿Listo? Vamos a ver si salimos rápido de esto. ¿Listo? Bien, entonces, estamos en nuestra quinta Profe, sesión. Señor, profe, señora. quiero interrumpirla. Es que varios compañeros están diciendo que tienen como dificultades con el internet para ingresar a la clase, entonces por ello es que van a como que tardarse un poco en entrar. Listo, perfecto. Ya puse la grabación, ¿sí? Ya está funcionando la grabación perfectamente. ¿Listo? Y ustedes saben que la pueden asistir ahí al final. Recuerden que es importante que asistan porque es uno de los requisitos. ¿Listo? Bien, entonces hoy vamos a ver uno de los parámetros de verificación analítica que se llama veracidad. ¿Listo? Y vamos a analizar la veracidad como sesgo y como factor de recuperación. ¿Listo? Vamos a hablar de estos parámetros de desempeño analítico. ¿Listo? Entonces, nos fuimos. ¿Qué nos dice la IUPAC respecto? ¿Están observando la presentación? Sí, profe. Gracias. ¿Qué nos dice la IUPAC? La IUPAC, cuando vamos a velocidad, nos hablan de qué. Nos hablan es de qué, de exactitud. Accuracy en inglés es exactitud. Y dice que es qué, que es la cercanía que existe entre las diferentes mediciones, entre los diferentes resultados de una medición con base en el valor esperado o verdadero de un mensurando. Si vamos a la ISO 17, a la ISO, la versión en la que nos habla de exactitud, veracidad y precisión, cómo se hacen los procesos de medir esos parámetros, cuáles son para diferentes métodos, cuáles son los resultados y cómo se interpretan, tenemos la ISO 5725 que ya la habíamos referenciado, pero tenemos el módulo 1 que se basa fundamentalmente en todas las definiciones que podamos tener. Para ello, voy a permitir compartirles este link para que por favor lo abran y hagamos todos el ejercicio de ver una actividad muy bacana que tiene esta, ya se los compartí ahí, yo lo voy a abrir también acá, que tiene esta norma. Por favor, levantan las manitos si ya la tienen, la están observando y si ya ingresaron al site. Ándale, este mouse se pegó. ¿Listo? Gracias, Laura. ¿Los demás ya pudieron ingresar a la norma? Ya puedes bajar la mano, Laura. Muchísimas gracias. Andrés, buenas noches. ¿Listo? Juan Diego, Ramírez, buenas noches. ¿Listo? Entonces, ¿qué les voy a contar aquí? Esta norma es la vigente, ¿sí? Actualizaron, la revisaron en el 2023. Hay algunas cosas que pues se pueden revisar online. Intenté imprimirla, pero no se pudo, ¿sí? El sistema no lo permitió.
pero observe que tiene una gran cantidad de glosarios que nos van a ayudar a dilucidar cuál es el alcance de cada uno de esos parámetros de desempeño analítico. Una cosa que me fascinó de esto es que yo puedo comparar la versión más antigua, que fue del 1994, y la versión vigente, que es del 2023. Entonces yo le digo que lo compare y observe que él me va a empezar a decir en rojo lo que se eliminó y en verde lo que prevalece. Entonces eso nos va a ayudar a hacer un filtro de cómo están las definiciones, porque ahora que estamos observando el estado del arte, la línea del tiempo de cada uno de estos parámetros, nos vamos a dar cuenta que así como el límite de detección, el límite de cuantificación, la repetibilidad, la reproducibilidad evolucionaron en el tiempo, estos parámetros no estaban por fuera también de esa tendencia. Entonces me gustó muchísimo eso porque nos permite empezar a filtrar la información que tenemos con respecto a cada uno de los criterios. Entonces, ya les puse el link en el chat y también lo que me permitió imprimir la página, se los puse allá en normas para que cuando así lo deseen lo puedan consultar en línea porque no imprime todo, ¿sí? Y alguna de las cosas dice que hay que pagar para poderlo ver, pero por eso es que me encanta Euraqueo. ¿Listo? Bien. Entonces, en esta ISO nos empiezan a contar una serie de características sobre sesgo, veracidad, sesgo, veracidad y precisión. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dicen? Que el término precisión se utiliza se utilizó en un momento dado para referirse únicamente al componente que ahora se denomina veracidad. Pero que quedó claro que para muchas personas debía implicar el desplazamiento total de un resultado con respecto al valor de referencia o al valor esperado del mesurando, debido a efectos aleatorios y sistemáticos. Recordemos que veíamos la semana pasada que hubo un momento que todos esos parámetros empezaron a descomponerlos en diferentes factores para poder evaluar cuál era el peso que tenía cada uno de los factores analíticos o de procedimiento o experimentales que tenían cuando íbamos a calcular cada uno de los parámetros de desempeño analítico. El término sesgo, que en inglés es bias, se ha utilizado durante mucho tiempo en cuestiones estadísticas, pero debido a su cita cierta, a que genera, es un asunto de terminología, ¿sí? Entonces, a veces no lo tienen muy en cuenta algunos y lo denominan en su forma cualitativa como veracidad. En la norma que les compartí, utiliza los dos términos, veracidad y precisión, para describir la exactitud de un método cuantitativo. Y exactitud, entonces sería accuracy. La veracidad se refiere a la proximidad entre la media aritmética de un número de los resultados de ensayo y el valor de referencia verdadero. La precisión se refiere a la dispersión, la proximidad que hay entre esas mediciones. ¿Quién nos habla de Euraqueo? Recordemos que estamos estamos revisando en la versión más reciente, que es la del 2025, que ustedes también ya la tienen desde la semana pasada, la semana antepasada, disponible. Entonces, me permití extraer exactamente el párrafo que él habla de veracidad. En el acápite 6.5, que habla de la terminología de cada uno de los parámetros de calidad. Entonces dice que la guía utiliza las tres características de rendimiento relacionadas entre sí, a saber, veracidad, precisión e incertidumbre, para escribir la cantidad de los resultados obtenidos en un método. Que los científicos suelen utilizar conceptos diferentes como tipos de error, error aleatorio, error sistemáticos, errores graves o errores groseros, algunos les dicen, exactitud, veracidad, precisión e incertidumbre. Y que algunos de estos conceptos tienen un significado cualitativo y otros tienen un significado cuantitativo. Tanto en su definición como en sus implicaciones o en su interpretación respecto a los procesos de verificación analítica. Y que también va a depender de qué,
del sector en el que se esté trabajando, ¿sí? Entonces, por eso es altamente relevante que cuando estemos implementando nuestro método de verificación analítica y cuál es el alcance, tengamos claro cuáles son los parámetros que vamos a calcular, que vamos a determinar y cómo los vamos a hacer, cómo va a ser el diseño experimental y es matemática y estadísticamente cómo se van a calcular y cuáles van a ser los criterios de aceptación o las reglas de decisión que vamos a tomar al respecto. Laura Ken, la misma que acabamos de hablar, la versión más reciente que nos habla de cuáles son los conceptos apropiados para los métodos analíticos, pues me va a permitir ampliarlo para que lo vea un poquito mejor. Él nos habla, entero, ¿sí? Él nos habla de propiedades de los tipos de error que hay, de la descripción cualitativa y su equivalente cuantitativo, ¿sí? Me permití traducírselos al español. El tipo de error, la descripción cualitativa y la descripción cuantitativa. Si tenemos un error sistemático, se le conoce como varicidad y cuantitativamente se cuantifica, se determina como sesgo. Si tenemos el error total, que es la suma del error sistemático, el error aleatorio más el error sistemático, si lo ponemos cualitativamente se llama exactitud y si lo ponemos cuantitativamente se va a llamar incertidumbre. El error aleatorio, aquí Laura Ken lo asocia como precisión y me dice que se puede evaluar por medidas de dispersión bajo condiciones específicas, como lo hicimos en la semana pasada, que teníamos varios parámetros y analizamos por persona, analizamos por muestra, por blanco, por relación señal-ruido, cada uno de esos, y con base en eso y con los criterios de aceptación o las reglas de decisión que hayamos tomado, se toman decisiones. ¿Sí? Entonces, es altamente relevante recordar que la veracidad va a ser un parámetro ¿qué? Cualitativo y que su componente o su argumentación cuantitativa se llama ¿qué? Sesgo. Y que la exactitud va a ser ¿qué? Incertidumbre. Ya yéndonos a la historia, quiero que observemos lo que dice a su mano izquierda, a su mano derecha debe ser, a su mano derecha, la mía izquierda, todas las instituciones que han participado en cómo en la mejora continua de optimizar, mejorar, tanto en la descripción, en el concepto, como en las características matemáticas, estadísticas, en el diseño experimental y en la interpretación de cada uno de los parámetros de desempeño analítico. Si nosotros recordamos, son básicamente las mismas que hemos tenido en las sesiones previas. Observen que hay instituciones francesas, como el Buró Internacional de Pesas y Medidas de Estados Unidos, ¿sí? Y me llamó muchísimo la atención porque yo siempre digo en clase, bueno, si necesitan algo, buscan el códex, pero yo no me había tomado yo no había realizado el ejercicio de ir a ver qué significaba códex. Y me impresionó mucho porque significa química orgánica y datación de experimentos, ¿sí? Entonces, la FAO, ¿sí? Que es que deriva de la Organización de las Naciones Unidas y la que cuida y vela por la nutrición y todo lo que tiene que ver con agricultura para todo el planeta, tiene una división que se llama Codex y que garantiza que todos los alimentos y todo lo que tiene que ver con agricultura, pues tiene unas calidades, como les digo yo, analíticas, científicas, estadísticas y, para nuestro caso, químicas. Cuando se empezó a hablar de veracidad, exactitud y sesgo. En 1993 hizo una estimación de la desviación estándar con datos en condiciones de repetibilidad. En 1994 la misma ya empezó a hacer diseño para que explícitamente para veracidad y precisión. Recordemos que veracidad es el parámetro cualitativo a lo que hemos llegado hoy. En el 95, la UPAC la hizo y aquí. ¿No la puse? Claro que la puse. Hacia aquí está. La asociación,
la Asociación Oficial de Química Analítica, que esa es una entidad inglesa, trabajaron en pruebas de aptitud para evaluar el sesgo. En los documentos lo vamos a encontrar como PT, ¿sí? Son Proof, Test, Aptitude, algo así. Y en el 2020, en el 2002, la UPAC incluye la veracidad, la precisión, la recuperación como características claves dentro de los procesos de verificación analítica. En el 2005 se reformula el concepto de recuperación y cómo se relaciona con el sesgo. Y esto fue hecho por la Assessment and Quantification Alliance. Eso es una organización europea, también con sede en Inglaterra, que trabaja sobre parámetros de desempeño analítico. La UPAC, en el 2006, incluye las pruebas de aptitud como herramientas para caracterizar sesgo, precisión entre laboratorios, ya no solo intra, sino también entre laboratorios. En el 2009, el Codex genera su terminología analítica y en ella se incluye sesgo como diferentes medidas y lo compara con un valor asignado, o sea, con un valor de referencia. En el 2012, ya aún empezamos a ver organizaciones que conocemos. Está el Buró Internacional de Pesas y Medidas y también, en cierta forma, la EURACHEM, que ellos nos van a hacer nuestro vocabulario internacional de metrología que lo utilizamos universalmente y que recordemos que él tiene muchos conceptos que se equiparan con los de la ISO. Él introduce la veracidad, no es una expresión numérica. Ahí empieza ya a filtrar el concepto de veracidad y dice que se estima que se estima es el que es sesgo y que además es como una corrección. En el 2014, el Clinical and Laboratory Standard Institute, que es de los Estados Unidos, realiza protocolos de 5 días para estimar la imprecisión, ¿sí? Entonces ya no es precisión, sino imprecisión, lo contrario, qué tan alejados están los valores. En el 2014, Laura Kent establece que la exactitud es una combinación de ¿qué? De la veracidad, sesgo y la precisión, y que también se incluyen como parámetros de recuperación para la veracidad. En el 2019 la ISO incluye los componentes de varianza para diseño balanceado por niveles. Recuerden que leíamos la semana pasada que empezaron a incluir la varianza, el ANOVA, todos estos parámetros, y que no solo evaluaban una concentración, sino evaluaban diferentes concentraciones, porque nosotros sabemos que en analítica, para concentraciones bajas o para concentraciones altas, puede haber desvíos en nuestra metodología y en la cuantificación de nuestros mensurados. En el 2022 introducimos ya criterios de aceptación o reglas de decisión. Entonces aquí está el enfoque basado en riesgos y los criterios de aceptación adaptables, ¿sí? Subjetivos. Pero eso está muy, muy relacionado con la aplicación que le damos a cada uno de los parámetros de desempeño analítico. Observemos que en la medida que fuimos avanzando, las mejoras fueron más continuas, más repetidas. Por ejemplo, acá ya tenemos en el 2023, tanto la UPAC como la Asociación Oficial de Química Analítica trabajaron en la mejora de estos criterios. La UPAC, en su libro naranja, en el libro de terminologías, actualiza los conceptos de veracidad, sesgo, recuperación y precisión en química analítica. En tanto que la Asociación Oficial de Química Analítica hace ensayos espigados con 7 réplicas y más de 3 niveles. De aquí es donde empiezan a salir todos los parámetros que vamos a ver después para las curvas de calibración cuando estamos haciendo verificación analítica. Están viendo que son mínimo 7 réplicas y que mínimo son 3 niveles. Y que además debemos incluir los criterios de aceptación.
Entonces ahí empiezan a decir que una covarianza del 20%, del 15%, del 16%, un criterio de aceptación dependiendo del nivel de confianza, entonces 95%, entonces alfa menor de 0,05 y así sucesivamente. Para el 2024, Laura Kem nos habla que no aplica la varicidad como número, como una numeración específica e incluye lo que actualmente más se está utilizando a cambio de criterio de aceptación, que son las reglas de decisión. Finalmente, Laura Ken, tenemos en la versión más reciente, que a ustedes la tienen disponible, habla que la exactitud es un parámetro de qué? De veracidad, que consiste en que la veracidad más la precisión. ¿Qué va a pasar después? No sabemos porque los científicos muy inquietos, los quimiométricos, en todas las áreas del conocimiento, si podemos observar, todas las áreas del conocimiento han aportado para poder dilucidar y mejorar la forma matemática y la interpretación de cada uno de estos parámetros de desempeño analítico. Pero entonces, ¿qué nos ha llevado a eso? A que todos esos términos pueden llegar a ser confusos, pueden llegar a ser sutilmente tomados como sinónimos, ¿sí? Y entonces para ello, ¿a qué recurrimos? A lo que nos dicen las normas, a los que nos dicen los encargados, los especialistas en verificación analítica y en estadística a nivel mundial, ¿sí? Entonces esta tablita les va a servir muchísimo porque tiene el término tanto en español como en inglés, nos dice de dónde fue e inclusive pueden ir a buscar la referencia original. Y también, pues, decimos en qué se diferencian y en qué son similares. Entonces, es muy interesante este resumen que tenemos aquí. Veracidad. En inglés, trueness. Proximidad entre la medida de un gran número de resultados de ensayo y su valor de referencia aceptado. Miren lo que dice acá, un gran número de datos. ¿Sí? Entonces, eso le estamos apuntando a qué? A la cereza del pastel de toda verificación analítica, que es ¿qué? La robustez. ¿Qué es quimiométricamente la robustez? Que mi método es tan estable, ya tengo tantos datos, mi desviación estándar está ya tan estable que no importa cualquier alteración que haga, que se va a mantener entre más o menos una desviación estándar en mi carta de control. ¿Sí? Entonces eso es muy bueno. ¿Concepto qué? Cualitativo, como ya lo hemos visto, y se estima a través de qué? Del sesgo. No es una magnitud directa. Recuerden la tablita que nos reporta la Euraken. Similitudes. Junto con la precisión, conforman la exactitud y está asociado con qué? Con estudios de recuperación. Sesgo, lo que normalmente nosotros vemos en nuestros métodos normalizados como bias. Diferencia entre la medida de resultado y el valor de referencia. Simplemente es una distancia, nada más, una distancia absoluta. Y es que medida cuantitativa de la veracidad expresable en unidades absolutas o relativas. Por eso en muchas ocasiones se pone como el valor absoluto o también como el porcentaje. Similitudes, usado para estimar veracidad, influye en la exactitud y es corregible mediante métodos de calibración. Precisión, no hay problema, es el mismo nombre. Proximidad, y recordemos que precisión está relacionado con repetibilidad. Proximidad entre resultados de ensayos independientes obtenidos bajo las mismas condiciones. Diferencias, no implica proximidad al valor verdadero. Subdivididas en repetibilidad, intermedia y reproducibilidad, lo que les acaba de mencionar. Esas son las subdiferencias. Sus similitudes, parte de la exactitud junto con la veracidad y el sesgo. Exactitud o accuracy, que también aparece muchísimo en las normas y en todos los artículos científicos que
tienen implícito para justificar sus características científicas o la aplicación, los parámetros de verificación analítica. Proximidad entre un resultado de ensayo y su valor de referencia aceptado, integrado a la ¿qué? A la veracidad y la precisión. Diferencias. Concepto integral, no directamente medible, requiere evaluar veracidad, sesgo y precisión simultáneamente. ¿Cuáles son las similitudes? Es la meta principal de la validación de los métodos. Se relaciona con la aceptabilidad y con todo lo que tiene que ver con las regulaciones, con las reglas, con las normas, ¿sí? Recuerden que una de las características de la verificación analítica es para qué estamos haciendo la verificación analítica, ¿sí? Entonces me voy a permitir preguntarles a todos qué concepto no tenían claro y si todavía tienen dudas. Los escucho. ¿Químicos? ¿Quién participa? ¿Me están Profe, escuchando? Ok, Laura, dale. profe, en este caso realmente, no sé si yo entendí mal. Aquí lo que se debe tener en cuenta es cuando nosotros queremos expresar nuestros resultados, si son de manera cualitativa o cuantitativa. Ahí es donde uno puede llamarlos de diferente forma. No, Solo señora, ahí se puede. no. La veracidad es un parámetro cualitativo, ¿sí? Y cuantitativamente se cuantifica, valga el pleonasmo, con el sesgo. Sí, por eso. A lo que yo voy es que uno lo determina dependiendo de si su ensayo o lo que usted esté haciendo sea cualitativo o cuantitativo. Ahí Exacto. lo mismo, No lo único importa. que cambia es el cómo. Sí. No, no tiene que ver con que el método sea cualitativo. Aplica para métodos cualitativos y para métodos cuantitativos. Veracidad es una propiedad cualitativa. Ahora Vale, sí, Laura. perfecto. Sí, profe. ¿Listo? ¿Alguien más? Ok. ¿Listo? Vamos a continuar. Entonces, uy, acabé rápido con la teoría. Entonces, como siempre, esas tablitas mágicas que tiene la Huracan, por eso me encanta la Huracan, aunque ustedes tienen la libertad de tomar el método que quieran, ¿sí? Entonces, la Huracan en su versión más reciente nos dice qué hacer, cuántas veces hacerlos y cómo se calcula. Para efectos, en todas las normas, B es bias, o sea, sesgo, R es porcentaje de recuperación, acá está, recuperación aparente, y R' es recuperación relativa de la adición, o con el spike. Spike es adicionar, lo que yo le adiciono, la concentración que le adiciono a las muestras, o lo que podemos decir que es una muestra dopada. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué hay que hacer? Medir materiales de referencia con el método en verificación. No dice cuántos niveles, no dice en qué rango de concentración, dice mida materiales de referencia. De ahí es que uno se pega para hacer las cartas de control. Entonces uno tiene un rango de trabajo y generalmente escoge si los puntos críticos, si nuestro método es crítico, en métodos para valores inferiores, entonces escoge un valor, un estándar de baja concentración y uno que esté aproximándose a la mitad y le hace la carta de control de los dos. Si el problema analítico, los desvíos están a concentraciones altas, entonces toma un punto de las concentraciones altas y el de la mitad. ¿Sí? Esa es la regla. Y si nuestro método está bien, pues tomamos el de la mitad. ¿Sí? Porque ellos no dicen, como lo decía explícitamente para otros parámetros, dice simplemente mida materiales de referencia. ¿Cuántos debo ser mínimo? 10. ¿Sí? 10 réplicas. ¿Qué debo calcular? Debo calcular el sesgo como bias y aquí lo tiene como que promedio menos el valor de referencia. El porcentaje de sesgo, ¿sí? Ay, digo otra vez esto.
El porcentaje de sesgo o porcentaje de bias es igual a ¿qué? Al promedio menos valores de referencia sobre el valor de referencia por 100, ¿sí? Por eso es que a veces se identifica como ¿qué? Como un porcentaje de error. Y la recuperación aparente acá es igual al promedio sobre el valor de referencia por 100. Y observe que es un porcentaje. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Medir matrices en blanco o muestras de ensayo sin añadir el analito de interés, o sea, sin dopar. Yo puedo coger el blanco o puedo coger la muestra y cuantifico sin endoparlas. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Tomar o el blanco o la muestra y le dopo, le añado una cantidad conocida de mi analito de interés. ¿Cuántas veces tengo que hacer la medición? Mínimo 10. Y voy a calcular una cosa que se llama recuperación relativa de la adición. ¿Y a qué va a ser igual? Ay, se me olvidó poner esto. Esta es el promedio que me va a dar la medición de la muestra dopada. Este es el promedio de la muestra sin dopar y esta es la cantidad añadida, la concentración añadida por 100%. ¿Sí? Esas son las fórmulas básicas que nos recomienda Laura Kemp. Si nosotros vamos, ustedes pueden revisar el archivo en Excel que les subí hoy. Ahí tienen muchísimas otras fórmulas. Más una vez, ¿quién decide qué tan rígido, cuál es la norma? Es quién va a hacer la verificación analítica. Porque es quien conoce el método, quien conoce sus muestras, quien conoce las técnicas, quien conoce absolutamente todo. Y ante todo, qué recursos tiene. Y con base en eso decide por cuál de ellas se va. Es extremadamente sencillo, ¿sí? Entonces, por favor, recuerden estas fórmulas porque hoy las vamos a aplicar. ¿Cómo la vamos a aplicar? Con un ejercicio muy bacano que hace parte de las cosas en las que he estado varios años aplicando y es en mi proceso de formación de la maestría y el doctorado. Y es la geoquímica del petróleo. De hecho, este cromatograma es de una de mis tesis, una degradación, creo que ese es el de 90 días de un petróleo. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un análisis que se llama Hull Oil, producto total, petróleo total. Y él se hace por FIT, por cromatografía de gases acoplado a FIT. Y el FIT me detecta únicamente enlaces carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Eso es lo que detecta el FIT. Entonces yo puedo aprovechar de eso para hacer muchos análisis. Este cromatograma, ¿cómo se lee? Observen que tenemos unos picos que están separados a una distancia igual. Si yo pongo mis dedos, yo siempre explico cuando estoy explicando esa cromatografía, es como si tuviera un espacio igual entre ellos. Entonces los que están separados a la misma distancia son los arcanos normales. Entonces aquí tenemos el NC23, que es que tengo una cadena recta de 23 carbonos. ¿Sí? Este que es el C14, que es el que tengo una cadena recta de 14 carbonos e hidrógenos. Lo único que tengo, carbonos e hidrógenos. Y los picos que están entre ellos son los isómeros. ¿Sí? Entonces yo por acá puedo tener un isómero de uno de estos, dependiendo de cómo están las ramas, ¿sí? De su presión de vapor o su temperatura de ebullición, pues puede ser más alta o más baja. Entonces, por ejemplo, puedo tener un isómero de 15, lo puedo tener por acá, o por acá, si tengo uno, lo puedo tener por acá, ¿sí? Entonces, por eso con estos picos pequeñitos se llaman picos no resueltos por la metodología, entonces uno les toma en cuenta, pero dependiendo de cuántos piquitos tiene, uno puede saber ya como geoquímico, si tiene muchas cadenas ramificadas o si son más pequeñitos, son los aromáticos, que tienen como mínimo un benceno. Los picos más importantes y con los cuales uno se ubica a nosotros en el laboratorio, tanto en el ICP como en la universidad, nos daban los cromatogramas en los números.
Entonces uno tenía que empezar a identificar fácilmente los alcanos e empezar a identificar todas las características del petróleo. Entonces aquí, ¿qué hace uno acá? Más generalmente, aproximadamente en el centro del cromatograma, vamos a encontrar dos picos siameses. Entonces uno grande, pues no necesariamente grande, pero van a estar así dos picos siameses. Entonces el primero va a ser el alcano normal 17 y el que está pegadito a él se llama el pristano. El siguiente es el alcano normal 18 y el que está pegado a él es el fitano. ¿Por qué son tan importantes este pristano y este fitano? Porque es una de las evidencias tangibles que uno de los orígenes del petróleo es de origen biogénico, proviene de las plantas, porque aquí tenemos nuestra molécula de ¿qué? De fitol, que es la clorofila, que aparece de la clorofila. ¿Por qué es importante en geoquímica? Una de sus muchas aplicaciones es que sí, el pristano es más grande que el fitano, quiere decir que cuando se depositó la materia estaba en medio anoxigénico. Si el fitano, y si el fitano está más grande que el pristano, significa que está en medio oxigénico. Eso en términos de deposición. Ya cuando estamos hablando de degradación, porque también se utiliza para degradación, significa que se está degradando más uno del otro, dependiendo de las condiciones en las que está. ¿Sí? Entonces, con base en eso, vamos a trabajar los datos de hoy. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Químicos? ¿Ya vieron el archivo? Sí, profe. ¿Qué información tiene el archivo? Tiene el pristano, tiene el blanco, tiene la señal ruido y tiene el pristano más el spike. El spike es la dopado. Spike Ujú. significa que yo lo dopé. ¿Listo? Muy bien, gracias. Entonces, exacto, efectivamente, en la primera columna tenemos una serie de analistas. Vamos a ver si hoy también adivinan los nombres de los analistas. ¿Sí? Entonces tenemos que pristano, esto es microgramo de pristano por kilogramo de petróleo. ¿Sí? Tenemos la concentración del pristano específicamente. Acá tenemos el blanco, en las mismas unidades, microgramo de pristano sobre kilogramo de petróleo. Acá tenemos nuestra relación señal-ruido, que lo único que se hace es que se pone a correr con el gas de arrastre, que en nuestro caso es helio, ¿sí? Y se pone a correr y se mide la relación señal-ruido. Y por último, ¿qué hicimos? Hicimos ensayos de dopaje. ¿Cuánto le adicionamos? 75 microgramos por kilogramo y la lectura final fue esta, ¿sí? Entonces tenemos aquí la lectura sin adicionarle concentración de pristano y tenemos aquí la lectura adicional de la concentración de pristano. Eso nos va a permitir calcular ¿qué? La recuperación. ¿Estamos claros? Por favor, levantan la manito si estamos todos claros. Gracias, Laura. ¿Los demás? Gracias, Marla. Gracias, Nicolás. Gracias, Rubén. Gracias, Cristian. Listo. Pueden bajar la manito. Vamos a aprovechar para ir calculando parámetros que ya conozcamos. ¿Cuál es el primer parámetro estadístico que le podemos calcular a esta muestra? A ver, ¿quién juega por saber quiénes son los analistas? ¿Qué se les ocurre? Les doy una pista. Todos trabajan o en orgánica o en cromatografía. Profe. ¿Cómo? Profe, los de hoy están difíciles. ¿Están difíciles? Uy, no, no están fáciles. Sí, Cuando se los sí, diga van a están decir, complejos. No, a ver, venga, les doy una pista. Aquí tenemos una, dos, tres personas que estuvieron en uno de esos laboratorios. ¿Quién es?
tres personas así que yo me acuerde, que estuvieran en uno de esos laboratorios. ¿No se acuerdan? No, profe. Elena Stachenko, no sé qué, de Fisher, la configuración de Fisher, y Anthony Kekulé. No me digan que no conocían los 2 segundos. ¿Listo? Yo al menos Y el último no. ¿no? Kekulé no conoce la Muy configuración. difícil. Esa es la aromaticidad, eso es el que definió la aromaticidad. Que soñó con unos dragones que uno le cogía la cola al otro, entonces de ahí salió para explicar la estructura del benceno. ¿Y cuál? El total. Vamos a ponerle métodos. ¿Listo? ¿Se acuerdan cuál es el primer parámetro que calculamos? Promedio, profe. Puede ser el promedio, muy bien. Promedio. ¿Listo? Promedio. Y le vamos a poner las unidades. Las unidades a nuestro promedio. ¿Qué otro parámetro calculamos? La desviación. Muy bien, la desviación estándar. Excelente. ¿Qué otro parámetro llevamos hasta ahora? Los límites de detección y cuantificación. Excelente. Límite of detection. Y recuerden que les vamos poniendo las unidades. Límite of quantification. Y les ponemos las unidades. ¿Listo? ¿Y hoy qué vamos a incluir? Vamos a incluir las que tenemos en aquí. ¿Quién escribió? ¿Quién escribió? Coeficiente de variación, muy bien, ¿listo? Vamos a ponerle coeficiente de variación para repetibilidad y para reproducibilidad, muy bien. Coeficiente de variación, ¿para qué? Repetibilidad, ¿listo? Y reproducibilidad. ¿Listo? Reproducibilidad la vamos a dejar para tratar de analizarla después como, eso es porcentaje, ¿no? Porcentaje de coeficiente de variación. ¿Listo? Y hoy vamos a incluir los nuevos de hoy, que son cuáles. Entonces tenemos acá el bias, ¿sí? Que es el sesgo. Ponemos aquí bias. ¿Ves qué unidades va a tener? Las mismas. El porcentaje de bias, ese sí ya no es, ya no va a tener las unidades porque ya va a ser en porcentaje. ¿Listo? Ok. Y vamos a calcular la recuperación, porcentaje de recuperación y el porcentaje de recuperación prima. Está esa prima. Me hizo. Oh, creo que ahí quedó. Yo creo que quedó con 2. Solo necesito una. ¿Sí? Uh, Me toca como por aquí. ¿Listo? Esto para poderles conservar la misma nomenclatura que encuentran ustedes en las diferentes normas. Entonces vamos a poner fórmulas. Vamos a ver quién es la mano más rápida de acá. Igual, promedio. ¿Listo? Y recordemos que los tenemos por analista. ¿Cuántos datos tenemos por analista, químicos? 10. Revisen los datos. ¿Cuántos? 11. 11. 11. Sí, sí. 11 datos tenemos por analista. Recordemos que cuando hacemos el diseño debemos poner más datos porque se nos pueden presentar, ¿qué? Datos atípicos. Y si no teníamos suficientes datos, ¿qué nos toca hacer? Volver al laboratorio. Entonces, ¿cómo nos evitamos eso? Desde el inicio, incluimos, ¿qué? Más experimentos.
¿Listos? ¿Les dio igual que a mí? Aquí, desviación estándar, muestral o poblacional. Los escucho químicos, Tiene más de 30 datos poblacional. pero para el método. Para los analistas es que, Muestra. exacto, Muestral. ¿listo? Muestral para los analistas. Perfecto. ¿Cómo vamos a calcular el límite de detección? Los escucho químicos. 3 veces la desviación estándar por la Ujú. concentración. Sí. Igual a 3 por la desviación estándar. Ahora, si queremos ser más estrictos, le podemos incluir ¿qué? El blanco, la concentración promedio del blanco. ¿Y el límite de cuantificación, cómo lo calculamos? 10 veces la desviación estándar Muy por bien, la. Laura. ¿Listo? ¿Listo? Aquí coeficiente de variación. ¿Cómo era la ecuación del coeficiente de variación? Acá, coeficiente de variación es desviación estándar sobre el promedio por 100. Igual a la desviación estándar por 100 dividido en el promedio. Observen que su profesora ya ajustó para que desde las cifras significativas. Profe, pero el límite de cuantificación quedó mal porque usted lo hizo multiplicando, fue el límite de detección, no. Ay, Dios, gracias. Uy, sí, mire esa diferencia tan grande. Gracias. Quería saber si estaban atentos. ¿Listo? El bias, según Laura, que me dice que cómo es. Me dice que es el promedio menos el valor de referencia. No les di el valor de referencia. Vamos a darle el valor de referencia. 100. Vamos a ver cuánto nos da aquí el promedio. Promedio. ¿Dónde está el promedio? Ok. Así está bien. Había pensado en 185. Voy a tomar como reference value esto y las unidades. Como 185. ¿No? Entonces, ¿qué escribo acá? ¿Los escucho?
Químicos. ¿Aló? ¿Ninguno? Como el promedio menos el valor de referencia. Sí, señora. Muy bien. ¿Quién fue? Marla. Sí. Sí, el promedio, profe. Señor. Ajá, sí. Mira que estoy aquí bajándoles esto. Recuerden que es muy importante que siempre pongamos las unidades para después cuando estemos interpretando conozcamos las características. Entonces esto es igual a el promedio menos el valor de referencia. ¿Listo? ¿Y esto es igual a qué? El porcentaje de vallas, ¿a qué era igual? Promedio menos el valor de referencia sobre el valor de referencia por 100. Por eso es que algunos dicen que es como un error. ¿Listo? Entonces aquí, promedio menos valor de referencia. Y me va a tocar llenarme de paréntesis dividido en el valor de referencia y eso por 100. ¿Listo? Ahora debemos ajustar las cifras significativas y entonces ahí es donde empezamos a utilizar ¿qué? La notación científica para poder ajustar Profe, las cifras. ese es creo que era El el promedio, referencia promedio ajá, sobre el valor de por 100. referencia. Ajá. ¿Listo? Promedio F2, Profe, una pregunta. señor. ¿De dónde salía el valor de referencia? Uno lo tiene. Uno busca los valores de referencia. Los valores de referencia provienen o de artículos científicos o de normas o de diferentes fuentes, ¿sí? O, por ejemplo, cuando tenemos el material de referencia, en el certificado ellos dicen las concentraciones o los parámetros. ¿Me hice entender? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a hacer ¿qué parámetro? Va a ser recuperación aparente. Y la recuperación aparente que es igual, promedio sobre el valor de referencia por 100. Entonces es igual a promedio por 100 dividido en el valor de referencia. Dios mío, esa recuperación aparente, miren a cómo está de grande. Y este no lo podemos calcular todavía porque nos tocaría traer la otra columna acá. Voy a traducir aquí las dos columnas. ¿Y qué parámetros tenemos que traer para acá para poder calcular esto? ¿Qué valores? El valor de la muestra dopada y la muestra sin dopar. Exacto, aquí tenemos la muestra sin dopar, ¿cierto? Esta es nuestra muestra sin dopar. Entonces nos llevamos simplemente ¿cuál? Esta, ¿cierto? Necesitamos los dos porque también necesitamos el spike, la cantidad que se dopó, porque la fórmula lo incluye, ¿cierto? ¿Listo? Lo revisamos acá, que nos dice que la concentración, el promedio que de la concentración dopada menos el promedio sobre el promedio añadido. Quiere decir que tenemos que volverle a hacerle esto ¿a qué? Todo esto ¿a qué? A este. ¿Listo?
Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y le ponemos la primita. ¿Me van siguiendo o paro? ¿Qué hago, químicos? ¿Van a la par conmigo? Profe, yo voy en el sesgo, estoy pasando las casillas. Muy bien. Ándale, aquí esto me dio por ahora por molestarme. Va a ser más fácil así. Y aquí voy a hacerle esto porque si no entre tantos datos voy a empezar a confundirme. Este es un truco que se suele utilizar para evitar confusiones. ¿Qué le hacemos? Le ponemos a nuestros datos algo que nos ayude a ¿qué? A ubicar fácilmente la información. Porque entre tantos datos nos podemos perder. ¿Listo? ¿Cómo van? ¿Los escucho? Químicos, ¿cómo van? ¿Van o no van? Nicolás, ¿cómo vas? Marla, Laura. Bien, profe, no sé si solo sea yo, pero es que no puedo copiar la casilla de la muestra que está dopada y la muestra sin dopar. No sé por qué no la puedo pegar. Estoy en eso. Ah, simplemente vienes acá, Spy, y ¿qué hizo su profesora? Cogió las dos columnas desde acá, le da control C y vaya donde necesite, simplemente le da control V. ¿Sí ves? Sí, profe, voy a hacerle. ¿Los demás cómo van? Por favor. Estoy copiando los datos también. Perfecto, Marla. ¿Y los caballeros? No, pues yo estoy bien, o sea, voy en la parte en la que su merced quedó. Perfecto. Gracias, Rubén. Aquí alguien escribió, vamos a ver qué escribieron. Límite de detección, listo, Nicolás. Pero de la muestra, ¿de cuál muestra? ¿De la muestra sin dopar o de la muestra dopada, Nicolás? Bueno, a volver yo aquí. A Juan Diego Ramírez hoy no le hemos escuchado la voz. Ok, Nicolás. Listo, entonces vamos a hacer aquí rápidamente los cálculos. Llevamos una hora. Pues aquí es el mismo valor de referencia.
Recordemos que para el método es que poblacional, ¿no? Porque la cantidad de datos es diferente. Promedio sobre coeficiente variación. Promedio, es desviación estándar sobre promedio. ¿Será que puedo bajar la fórmula? Mm, muy bien. ¿Sí les están dando iguales los datos químicos? ¿Los escucho, químicos? Profe, ¿puede poner el Excel para comparar, ¿Listo? por favor? Se los voy a ampliar aquí un poquito para que lo puedan ver. Vamos a calcular la recuperación relativa a la adición. ¿Listo? Entonces es el promedio del spike menos el promedio sin adicionar sobre la cantidad del añadido por 100. ¿Listo? Y eso lo calculamos ¿en dónde? En los primeros. ¿Listo? En los segundos no los calculamos. Para estos no los calculamos. ¿Listo? Y de otro color floripondio. Vamos a poner esto acá. ¿Listo? Pues aquí. Esto es igual a dos paréntesis. El promedio de cuál el añadido. Me perdí el promedio. Ay, Dios, santo Padre de bondad. Este menos este promedio. Si es así, divido en qué? En el valor añadido. Es esto. Cierro paréntesis. Divido en el valor añadido, que fue esto. Y eso, todo eso, multiplicado por 100. Y va hasta acá. Porque si lo bajo, lo más probable es que abajo me dé, ¿cuánto me dé? 0. Vamos a ver si es cierto. ¡Ay! No, al doble. Estoy comparando con el mismo. ¿Listo? ¿Es yo igual?
Profe, ¿me permite ver la fórmula, por favor? El porcentaje de repetibilidad. ¿Cuál? La última. Ok. ¿Listos? ¿Cómo vamos los demás? Estoy en la última. ¿Listo? Juan Diego, ¿cómo va? Cristian Camilo, ¿cómo va? Muy bien, listo. Juan David, Andrés Quitora, ¿cómo va? Profe, yo estoy observando porque, pues, como le dije, Ah, estoy desde el cierto. celular. Sí, cierto. Quiere decir que después debes resolver los ejercicios para que los practiques, porque lo que uno no practica, se le olvida, No se aprende. menos todavía. ¿Quién está fuera de la organización? ¿Cómo así se supone que estamos todos los invitados? Ah, debe ser la forma como ingresó Cristian. ¿Listos? Podemos empezar a argumentar. Argumentar, vamos a necesitar el archivo que les compartí para ver qué criterios de aceptación nos sugieren diferentes autores. Creo que es este. Es este. Este archivo también es muy bueno porque nos da cómo se define, el tratamiento estadístico se hace. En la segunda hoja nos dan cómo lo interpretamos. ¿Dónde fue que yo vi eso? Aquí decía que el 20%, el 10%, que se me hizo eso. Aquí están las mismas fórmulas que pusimos allá. Bueno, fue en la norma donde lo vi, fue en la Huracán donde lo vi. Superiores al 70% y máximo hasta el 130%, los factores de recuperación son aceptados, ¿sí? Para eso, ¿dónde lo buscan? En la norma. Dios mío, ya estoy con tantos archivos que ya no veo. ¿Es esta? Oh, ¿está? No, porque está en español. Ay,
Esta. Recuerden que esta norma es muy bacana porque nos dan inclusive cómo interpretar y nos dan los criterios de aceptación o las reglas de decisión que dijimos acuramente. Acá están las definiciones. Y por aquí nos dan las reglas de aceptación. Aquí tenemos los mismos parámetros que acabamos de calcular. ¿Sí? Van en contra de las reglas de aceptación. Bueno, en todo caso, para el factor de recuperación es entre el 70 y el 130 más o menos. O voy y busco lo que me sugiera mi metodología o el equipo que esté trabajando. ¿Listo? Vamos a interpretar los otros valores. Los escucho. Aquí podemos tomar este límite de cuantificación como está ahí, este límite de detección, o necesitamos ajustarle algo. Los escucho, químicos. ¿Cómo podemos optimizar esos límites de detección y cuantificación? ¿Qué nos decía la semana pasada las diferentes versiones que vimos? Que si se tienen blancos muy altos, incrementa demasiado el valor. Ujú. Les vamos a hablar en los blancos, cómo nos da el blanco, el promedio, con que saquemos el promedio del blanco. Veamos cómo está la desviación estándar de los blancos. Con eso ya nos podemos defender. Vamos a poner aquí, vamos a generar el del método. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ponerle promedio y la desviación estándar y vamos a calcular el del método, que es lo que nos necesitamos por ahora. Ah, promedio. ¿Esta desviación de estándar del blanco es para muestra o para población? Para población, porque es para todo el método. Sí, exactamente. Muy bien, químicos. Entonces, esta desviación estándar, ¿la aceptamos o la rechazamos para ese blanco? Que trabajamos con el 95% de nivel de confianza. ¿Qué dicen? ¿Qué ponemos de criterio de aceptación? Es la herramienta que conocemos por ahora. ¿De acuerdo? Escribo 0,5. 0,5. 0,05. ¿Listo? Entonces, ¿lo aceptamos o lo rechazamos? Se acepta.
Se acepta, ¿cierto? Porque está, ¿qué? Menor, ¿cierto? Un pelito más y nos quedamos por fuera, ¿cierto? Casi que no. Sí, ese un dicho, pegó en el palo y cayó de pura chiripa. Y la concentración nos dio 0,888. ¿Listo? Es pequeña, entonces vamos a poner aquí un límite de cuantificación. Le vamos a dar con otro colorcito, ¿sí? Le vamos a dar un límite de cuantificación en el cual incluimos, ¿qué? El blanco. A poner aquí el acento este que le estábamos poniendo por aquí. Y vamos a ver si nos conviene ponerle o no el blanco. Y recuerden que también nos sugiere que podemos ponerle o no la, relación señal-ruido. Esto es igual a esto, límite de cuantificación, ¿ok? Más 0,0, perdón, 1, 2, 3. Fue lo que nos dio allá, ¿cierto? Listo. ¿Y lo aceptamos o lo rechazamos? Los dos. ¿Qué opinan, químicos? ¿Cuál es el criterio de aceptabilidad de estos límites de cuantificación y límite de detección? ¿Cuál es la condición? ¿Quién se acuerda? Se aceptan desde el 95%. Sí, eso es correcto, pero además, este valor tiene que estar por debajo o por encima de nuestros valores. Debe estar por debajo. Por debajo. Todos están muy por debajo, ¿cierto? ¿Sí? Y si nosotros hacemos una regla de 3 simple y sacamos el peso de esto, ¿sí? Esto está alrededor de, esto está como en el 15% más o menos, porque 187, el 10% es 18, esto está, no alcanza a ser el 20%. ¿Sí se dan cuenta? El 10% de este valor es 18,7, ¿cierto? Y este está en 28, está alrededor del 20%, ¿sí? Entonces, es un valor que podría, dependiendo de las condiciones que ya he definido, lo máximo que voy a aceptar de ese porcentaje de límite de cuantificación, entonces lo puedo aceptar o no. Por ahora los aceptamos, ¿por qué? Porque todos están, ¿por qué? Por debajo de qué? De mi mensurando y están muy lejos de mi mensurando, en un 80% por encima mis valores. Entonces, es aceptar. ¿Listo? Coeficiente de variación. Como está en porcentaje, ¿cuál sería nuestro criterio de aceptación? No escucho, químicos. ¿Aló? ¿Quién se acuerda? ¿Qué valor utilizo el criterio de aceptación para? Ay, ok. Ya te veo, vale. Ok. 95%, es decir, eso, listo, pero ¿eso es para qué? Para la desviación estándar. Y para el coeficiente de variación, ¿qué valor aceptamos? ¿Sí? ¿De dónde se perdió? Estoy preguntando que si la repetibilidad la aceptamos o no.
Que si mi método es repetible o no. ¿Qué criterio de aceptación le da el coeficiente de variación? ¿Alguien se acuerda? Que es el 5%, ¿no? Sí, señora, muy bien, Marla, el 5% porque estamos trabajando con nivel de confianza del 95%. Entonces, ¿nuestro método es repetible o no es repetible? Sí. Sí, 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 es repetible. Muy bien. ¿Listo? Bien. Ahora vamos con el sesgo. ¿A quién tenemos que mandar a que se capacite nuevamente? a A que Kepler, revise. profe. ¿A quién? Antuna, algo así. A Fisher, mire, ¿sí? Al señor Fisher, mire. ¿Listo? ¿Y quién está bien? El más viejito de todos. El señor Kipulé. ¿Y quién? Mire, Elena Stachenko está bien. ¿Sí? Y nuestro método, se podría decir que tiene un sesgo comparado, observen esta distancia comparado con esto. Si fuéramos con el criterio de aceptación, no iría porque está casi 6 veces nuestro criterio de aceptación de alfa, pero entonces observemos el peso de este valor, ¿sí? Es muy pequeñito. La distancia que hay entre los dos es bastante pequeña, por eso es que se trabaja ahora es por reglas de decisión, ¿sí? Y son aceptables porque la diferencia entre qué, entre el polo medio y el valor de esperado es muy pequeña. ¿Se están dando cuenta? Tanto en Sí, valor profe. absoluto como en valor relativo. ¿Listo? Y observe que nuestra recuperación está cerca del 100%, ¿sí? Está muy bien, ¿sí? La recuperación que tenemos para nuestros datos para el método, inclusive mire para todos, si le calcamos la desviación estándar, si a esto le hacemos nuestros datos, los graficamos y eso, nuestros datos están muy bien. Está la campana de Gauss y está cerca de qué? De el promedio. Entonces están muy bien los datos. Y con respecto al factor de recuperación para la muestra dopada, también está bien porque es que está por encima